Buenas noches, Gran Canaria, bienvenidos y bienvenidas a este programa. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, la 94.8 de la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet, www.canal13digital.com. Esta noche tenemos a don José González, analista político. Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, bien hallada. Si le parece, empezamos con política internacional, en este caso la situación de Siria, que al principio se hablaba mucho todos los días de Siria y ahora prácticamente casi ni se oye hablar de Siria. ¿Qué pasa en Siria, don José? ¿Cuál es la situación actual? En Siria, en estos momentos, lo que hay es una guerra civil abierta. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos habla de entre 98.000 y 263.000 víctimas asesinadas, pues tanto por un bando como por otro. La situación siria no es extraña o ajena al contexto geopolítico de la zona. El principal problema que hay en la zona es el Estado de Israel, y eso es lo que haría explicar todo lo que está pasando en el mundo árabe islámico. Tengamos en cuenta que la retórica oficial de casi todos los gobiernos de la zona ha sido la lucha contra el Estado sionista. Y la realidad es que bajo mano siempre han llegado a acuerdo y una convivencia más o menos pacífica. Eso ha hecho que las masas, el pueblo, se haya cansado y haya dado lugar a las primaveras árabes. En Egipto cayó la dictadura de Mubarak, en Libia cayó el Gaddafi, pero en Siria el sistema extraño este que tienen los sirios, que no es una monarquía, pero se suceden hijos a padres, no ha dado con la clave para satisfacer las demandas del pueblo sirio. Esto que empezó como un simple movimiento ciudadano buscando más libertad se ha ido traduciendo por una política errónea y en algunos casos estúpida hasta la saciedad por parte del gobierno sirio, que ha desembocado primero en una represión violenta que ha generado una lucha armada en la que intervienen muchos factores. Una parte que vamos a hablar de con cierta legitimidad, que es el pueblo sirio, y después las organizaciones que, como dice el refrán español, a río revuelto, ganancia de pescadores, se han aprovechado de esta situación. Y como siempre, los factores ajenos a la política siria, como sería Estados Unidos o Arabia Saudita. Muchos medios de comunicación, cuando hablan de lo que pasa en Siria, intentan presentar a la oposición como si fuera un frente democrático. No es cierto. Hay organizaciones que sí aspiran a una democracia, pero quien lleva el grueso de los combates y quien lleva el grueso de los asesinatos o matanzas indiscriminadas son las organizaciones salafistas, financiadas por Arabia Saudita y por los Estados Unidos. ¿Esto a quién beneficia? Bueno, pues beneficia por un lado a Israel, y en consecuencia a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el conflicto sirio no podemos alejarlo de la zona en la que se inscribe. Estados Unidos lleva desde 1979 intentando derrocar el proceso revolucionario que estalló en Irán. Ya tenía controlado Irak, frontera inmediata con Irán. No han podido mantener la estabilidad en el país, continúan los ataques terroristas. La situación de la población en Irak se ha deteriorado, controlan Afganistán, pero se tienen que retirar porque tampoco pueden aguantar el costo de la guerra a pesar de ser la OTAN la que está presente en la zona. Eso ya iba cerrando el círculo sobre Irán y le faltaba Siria para tener aislada completamente por tierra a Irán. La situación siria, en vez de desembocar en un proceso abierto democrático, no, lo que ha degenerado es una guerra civil. Si bien en un principio los analistas occidentales consideraban que la victoria estaba de parte de las Fuerzas Armadas opositoras, la inteligencia alemana del Bundeswehr, del ejército alemán, dice que ya no, que esta guerra civil puede terminar a lo largo del 2013 y no con la victoria de la oposición, sino con la victoria del ejército sirio, o sea, del Estado sirio, o sea, vencería al dictador. Con lo cual, ¿qué es lo que estamos viendo? Que al final las demandas legítimas del pueblo sirio se han visto adulteradas por intereses ajenos. ¿Y quién está poniendo los muertos? Pues como siempre, el pueblo. ¿Quién está sacando rédito de todo esto? Las industrias que se dedican a la venta y tráfico de armas. Y
rédito político? Pues Occidente, que no prefiere una guerra controlada en Oriente Medio a efectos de que su principal aliado, que es el Estado sionista, no se vea en peligro. Y en cuanto a la situación en Egipto, el expresidente Morsi, sobre todo el golpe militar, ¿cómo está la situación en la actualidad? Pues Morsi sigue detenido, no se sabe dónde a día de hoy. Las Fuerzas Armadas que se presentaron como liberadoras y como un estamento que atendía a las movilizaciones populares, se ha visto que tiene una hoja de ruta propia. El ejército egipcio, desde la independencia, desde la caída del rey Fahd de Egipto, es el que ha detentado el poder en Egipto ininterrumpidamente, ya sea bajo un pseudo gobierno revolucionario bajo la presidencia de Gamal Abdel Nasser, ya sea con un gobierno pendiente de las necesidades de los Estados Unidos con Anwar el-Sadat, o en este caso, en el último caso, con Mubarak, que atendía solo a la hoja de ruta que le marcaban los Estados Unidos y la Unión Europea. No olvidemos que la principal ayuda militar exterior después de Israel en la zona de los Estados Unidos es al ejército egipcio. Hay una constante en las elecciones del mundo árabe islámico, y es que cuando gana una candidatura que no conviene a los intereses occidentales, el Estado se da un golpe de Estado. En Argelia pasó eso, ganó el Frente Islámico de Salvación y el Frente de Liberación Nacional dimitió, y eso propició un golpe de Estado. En Egipto ha pasado lo mismo. Las masas salían a la calle, en la Plaza Tahrir, para que Morsi dimitiera. Morsi no dimite. ¿Qué hace? El ejército da el golpe de Estado. En principio se presenta como una coalición de distintas fuerzas, pero la realidad es que esas fuerzas se han ido apartando del ejército y que el ejército ha impuesto ellos solito una hoja de ruta donde van a marcar los tiempos electorales. Ya los apoyos del ejército son cada vez menores. Hay otra cosa que también debemos destacar, y es el escaso trato objetivo de las noticias que vienen de Egipto por parte de los medios de comunicación. No hemos de olvidar que en Egipto quien gana las elecciones son los hermanos musulmanes. No hemos de olvidar que desde el momento en que Morsi gana las elecciones hasta hoy, ha intentado reformar el ejército. Ha intentado sacar una ley en el Parlamento en el que se diese transparencia a todas las empresas vinculadas con la defensa, es decir, que las controla el ejército. El ejército es el poder real en Egipto. Y aquí hay un enfrentamiento entre lo que podríamos llamar la sociedad civil y el ejército. El ejército ha buscado una excusa para quitárselo de encima. Europa, si fuese coherente, si fuese sincera en su defensa de la democracia, no hubiese reconocido jamás el golpe de Estado, como ha hecho la Organización para la Unidad Africana, que no reconoce ese gobierno. Europa no, Europa simplemente aplaude en bajito, pero no hace absolutamente nada para que la situación egipcia mejore. También se nos intenta presentar a los hermanos musulmanes como una fuerza retrógrada y que tiene solo apoyo popular en las clases menos instruidas. Y no es cierto. La plaza donde se concentran la oposición al golpe de Estado es la plaza Nasser, es la plaza que está en la Universidad de Cairo. La representación de la universidad es muy fuerte, y ahí quienes dominan, quienes copan el poder o la representación, son los hermanos musulmanes. Aquí estamos en un enfrentamiento entre el estamento militar, que es el que tiene el poder hoy por hoy, y el estamento civil más organizado, que serían los hermanos musulmanes. ¿Que los hermanos musulmanes han cometido errores? Por supuesto. ¿Quién no en el ejercicio del gobierno comete errores? Pero no se ha querido dialogar. El problema es que la oposición no ha querido dialogar con el gobierno, ni el gobierno con la oposición. Eso trae una situación de enfrentamiento constante durante todo este año, y el ejército ha visto su oportunidad, da un golpe de Estado. Israel está contento porque tiene un gobierno aliado en Egipto ahora, que es el gobierno de los militares. Estados Unidos está muy feliz porque tiene a quien ellos le prestan la ayuda militar, que es el ejército. De hecho, han mandado una flota para que controle la costa egipcia. ¿Y en qué terminará todo esto? Bueno, si se impone el sentido común, Morsi tendrá que ser devuelto a la presidencia y los próximos años tendrán que ser distintos a lo que ha sido este año,
pero si el sentido común se ausenta, lo que tendremos en Egipto es una guerra civil exactamente igual que la Siria. ¿Y quién pondrá los muertos? Como siempre, el pueblo. Otro tema interesante en este caso, la actualidad nacional. El caso Bárcenas no nos abandona ni durante el verano, don José. Tenemos más cosas, bueno, cosas de las que ya más o menos ya sabíamos, sobre todo el tema de los pagos de sobresueldo de dinero en BEI, sobre todo que todo esto destroza la estrategia de comunicación del Partido Popular. Por estos días el señor Luis Bárcenas pues también iba a declarar ante el juez Ruth y sobre todo aportando muchísima información que ha destripado concretamente al Partido Popular, ¿no? Primero hay que ser serio cuando uno se enfrenta a este problema, y vamos a dividirlo en partes. Por un lado, la política de comunicación. Yo no creo que haya una política de comunicación del PP, a no ser que de existir y quien la ha diseñado sea autista. Cuando uno se enfrenta a alguien que ha estado que ha sido el gerente nacional del Partido Popular, cuando ha llevado las cuentas del Partido Popular, uno sabe que este señor sabe todo lo que ha sido el Partido Popular en estos 30 años. No estamos hablando de un concejal de tercera en un ayuntamiento perdido en medio de Extremadura. Estamos hablando de alguien que está en el centro, que sabe todo lo que pasa, que comparte pasillo, por decirlo de alguna forma, de despacho con el que es el presidente del partido, o sea, pared con pared. Cuando Bárcenas se descubre la red Gürtel y a él se le implica, lo primero que hace el Partido Popular, como hacen todos los partidos, es negar la mayor. Esto es una conspiración de unos medios de comunicación que quieren acabar con el Partido Popular. Después viene la segunda parte, que es vamos a cargarnos al juez que esté investigando. Garzón fue la primera víctima de un caso de corrupción, y no porque Garzón fuera corrupto, no, sino porque estaba investigando la corrupción. En este país, España, a pesar de que algunos se empeñan en llamarlo país serio, no es más que un país con una estructura política de opereta, y de opereta de segunda, porque en cualquier país lógicamente nunca hubieses eliminado del caso a la persona que está investigando, pero en España se hace. Y se archiva provisionalmente toda la implicación del señor Bárcenas. Más tarde se abre, a raíz de una noticia publicada en El Mundo y la fotocopia famosa de los apuntes contables del señor Bárcenas, se abre una causa aparte de la trama Gürtel. Y por ahí empieza a desvelarse el hilo. Empezamos todo esto en el 2011 y ya estamos en el 2013. Y la estrategia del PP ha ido cambiando. Primero, este señor no tiene nada que ver, según palabras de Floriano, con el partido desde 2009. Después, hombre, de empleado intachable a delincuente, pues... Por eso, ahora digamos, viendo las definiciones que le van dando. En el 2000, ellos decían que no tenía nada que ver con ellos desde 2009. Y después terminamos ese hilo con la señora Cospedal, con aquella famosa intervención de la liquidación en diferido, que era simulada, pero que muy bien no se sabía lo que era, que resulta que el señor Bárcenas estaba en nómina del partido hasta el 2013. O sea, mintió el señor Floriano cuando hablaba de que no estaba en el partido desde 2009, y volvía a mentir la señora Cospedal cuando nos dice que lo habían despedido. Pero los originales no aparecen. Este domingo, el señor presidente del gobierno, que muchos llaman ya el señor Plasma, porque solo aparece detrás de una pantalla de televisión. No, él aparece detrás de una pantalla de televisión, es como más cómodo. Más virtual. Sí, más virtual, como todo en esto. La honradez, la ética, y aquí en España son virtualidades, por lo tanto él utiliza los medios virtuales para explicarse. Dice que él no tiene ningún contacto con el señor Bárcenas. El domingo sabemos que mantuvieron contacto vía SMS diciéndole: Rajoy, al señor Bárcenas, son tiempos difíciles, aguanta, hacemos lo que podemos, te apoyamos. Y ahora la última de comunicación es de: no van a poder demostrar absolutamente nada, eres inocente, es un delincuente. Y solo han pasado los años de 2011 a 2013. En 3 años hemos visto cómo va cambiando toda la política.
comunicativa del PP. Por eso decía que tiene que haber un autista dirigiendo esto porque no atiende a la realidad, es improvisada, atiende a los vaivenes del momento. Todo sería mucho más simple si hubiese una ética. El señor Bárcenas ha hecho esto, el partido ha hecho esto, los responsables son estos, y someterse al imperio de la ley de la que tanto hablan. Pero aquí no. Aquí solo se comparan, la clase política se compara con el entorno, que ellos llaman el entorno, solo cuando se trata de hacer recortes, cuando se trata de imponer políticas que van contra el interés general, de políticas que atienden a las necesidades sociales. Cuando se les habla de la ética que se practica en el entorno, pongamos ejemplos de dos países. En Alemania, la ministra de Educación es acusada de plagio por su universidad, ella dimite inmediatamente y se querella contra la universidad. El presidente de la República Federal Alemana se le acusa por un medio de comunicación de haber comprado una vivienda aprovechándose del cargo de presidente de la República Federal para bajar el precio. No tuvieron que ir a los tribunales, él dimite automáticamente porque su moral, su ética, su honorabilidad se ha puesto en duda y empiezan las medidas judiciales que él considera oportuno. En España no, en España se niega la mayor, aquí no dimite nadie. En Inglaterra, cuando se descubre una trama de políticos conservadores y laboristas que utilizan fondos del Estado para pagar sus hipotecas a través de préstamos, también dimiten, no hace falta que llegue la judicatura, simplemente el honor está puesto en duda, oiga, yo dimito, ya después si resulta que soy inocente vuelvo, pero si no, ya yo me voy. Aquí no. Aquí no solo se pone en duda, se aportan pruebas, y el señor Rajoy ayer en la rueda de prensa con el presidente de la República Polaca, seguía negándolo, decía que el Estado funciona, que los tribunales ya determinarán responsabilidades y que no se ha dejado chantajear. Pero aquí en ningún momento ha habido chantaje, aquí ha habido un comportamiento mafioso por parte de la dirección del PP hacia un presunto delincuente, porque si tenemos que creer en la presunción de inocencia de los dirigentes del PP, también tengo que creer en la presunción de inocencia del señor Bárcenas, porque tal y como están los papeles puestos sobre la mesa, aquí si hablamos de delincuentes estamos hablando del señor Bárcenas como presunto delincuente y de la cúpula del PP como presuntos delincuentes, desde el señor Arena, pasando por el señor Álvarez Casco, la señora Cospedal, y todos los que tienen algún cargo de relevancia dentro del Partido Popular. Si unos son presuntos delincuentes, los otros también son presuntos delincuentes. Si el señor presidente del gobierno se le tiene que presuponer la inocencia, yo también tengo que presuponerle la inocencia al señor Bárcenas, porque recordémoslo, está detenido no porque haya sido condenado, sino porque está como acusado en un caso de financiación ilegal de un partido y como parte de una trama, que es la trama Gürtel, que como se están desarrollando los acontecimientos, al final va a resultar que no existe la trama Gürtel, ni tampoco existe el caso Bárcenas, sino que va a existir el caso Génova, que ha sido los 30 años de financiación ilegal de un partido en el que estaban implicados la dirección de un partido, en el que los ministros se vulneraban la ley porque cobraban un sueldo aparte, cosa que la ley de incompatibilidades prohíbe. Si usted es ministro de España no puede cobrar ningún sueldo aparte. Entonces estamos hablando de que no existe trama Gürtel, no existe caso Bárcenas, existe el caso Génova. Y por ahí van los tiros. ¿Cómo se resolverá esto? No lo sabemos. Si cada fin de semana el diario El Mundo va a publicar algo, parece que va a ser verdad que el señor Bárcenas va a tirar de la manta. Y ya de la sábana, ¿no? Porque prácticamente ya manta no le quedará. Esto será una fábrica de mantelería, porque como siga tirando de trapos ya no veremos dónde terminamos. Y no vale con acusar al PSOE con el y tú más por los eres de Andalucía. Porque si de verdad quieren que la imagen de España sea reconocida en el mundo, si de verdad quieren que la situación, la confianza de los españoles hacia las instituciones sea por encima de 5, ya que a ellos les gustan tanto las notas como decía el ministro de Educación Wert, si ellos quieren que la situación social mejore, oiga, hagan un ejercicio de transparencia, hagan un ejercicio ético, apliquen aquella máxima de César de no solo basta con ser honrado, también hay que parecerlo.
Y si ustedes están manchados por la corrupción, lo que tienen que hacer es dimitir y dar paso a otros dirigentes. Yo no digo que haya que convocar elecciones, yo no digo que sea necesario escenificar una moción de censura para que salgamos de este impas político que nos está perjudicando a todos. Y si ya queremos hacer las cosas bien, entonces no solo dimita usted, no solo dé paso a una nueva dirección del Partido Popular, no, hágalo mucho más fácil, convoque elecciones y convoque una constituyente en el que el pueblo español pueda dotarse de los mecanismos precisos y necesarios para que esto no vuelva a ocurrir. Para que en el momento en que un político se vea afectado por algún caso de corrupción, no solo dineraria, como es en este caso, o en el caso de los Jerez en Andalucía, sino cuando utiliza las instituciones del Estado para otros fines, cuando utiliza las leyes para otros fines, cuando hace prevaricación, cuando coloca a los amigos, en ese momento que la ciudadanía pueda revocarlo de sus cargos. Si ellos aprobaron una ley de reforma laboral en que una persona puede ser expulsada de su trabajo a los 3 meses de ser contratada porque no cumple con los objetivos de la empresa, oiga, ya que estamos a lo que estamos, si el presidente del gobierno, el señor alcalde, el presidente de la diputación o del cabildo o de una comunidad autónoma no cumple aquello para lo que fue elegido, oiga, que la ciudadanía tenga el poder de poderlo sacar de ahí. Que no sea un mecanismo arbitrario, que sea a través de firmas, un número de firmas determinados, si la ciudadanía se organiza y pide una firma, obtiene unas firmas determinadas para que tal persona sea votada, sea llevada a un refrendo, pues que se haga. En otros países se hace y no pasa nada. En otros países en el que se nos dice que están más atrasados, que son más corruptos, que son el espejo donde nadie se quiere mirar. Ellos que se miran tanto en el espejo de Francia, Inglaterra y Alemania, pues mírense también en el comportamiento ético de sus políticos, que no sean una clase como son en España. ¿Y no cree usted que muchos dirigentes del Partido Popular están cabreados, vamos a decir la palabra, cabreados, molestos con la situación de Rajoy, en la actualidad, con la situación de la dirección del partido? Sí, ayer hablaba Vidal Quadras de que hay que dar un paso más allá, que alguien tiene que dar explicaciones, que Rajoy debe dimitir, que lo diga un eurodiputado del Partido Popular, pues yo creo que tiene peso suficiente. La semana pasada la señora Esperanza Aguirre decía que había que adelantarse a los tribunales, pero todo esto también hay que verlo en clave interna. El Partido Popular hay una guerra, hay una lucha de poder. Por un lado está Esperanza Aguirre, que representa al sector liberal. En otro lado está el señor Vidal Quadras, que quiere una vuelta a un Estado centralista. Y en el otro lado está el señor Rajoy, que no sabemos si tiene apoyos directos, porque el señor Rajoy se le puede aplicar el dicho aquel de los gallegos, que cuando se le ve en una escalera no sabemos si sube o si baja. Rajoy siempre ha dejado que las cosas se dilaten en el tiempo y que solo se vayan pudriendo. Pero ya hay voces que están diciendo no te tienes que ir. Esperanza, Vidal Quadras. Gallardón, que es otra de las facciones, otra de las caras visibles de las facciones dentro del Partido Popular, permanece en silencio. No se sabe si de verdad porque apoya al presidente del gobierno o porque está esperando que su desgaste sea tal que él pueda presentarse ante la opinión pública como una figura intachable dentro de la que sería la derecha española. Y ese es el contexto donde se está celebrando toda esta ceremonia de la podredumbre. ¿Que quieren saber la verdad? Lo dudo. Porque aquí está todo el mundo manchado. Cuando se hicieron públicas las cuentas del Partido Popular gracias a la obra de unos hackers, resulta que la máxima financiación a través de donativos de empresas venía de Canarias. Eso explicaría también por qué el señor ministro Soria está ahí donde está. Porque por eficiencia no creo. Fue alcalde de Las Palmas, sabemos cómo dejó la ciudad, fue vicepresidente del gobierno de Canarias, sabemos cómo dejó las cosas, y ahora es ministro de Turismo e Industria y sabemos la contestación que está teniendo en principio por los mineros. Ayer lo abuchearon a él y a la esposa del monarca. Entonces, lo que estamos viendo es que las personas que están desempeñando cargos en el actual gobierno, independientemente de su currículum académico,
y de su trayectoria política es por algo más. Y parece que es por esa contabilidad B del Partido Popular. Ya sé que algunas personas me dirán que lo que estoy diciendo es muy peligroso y que puedo terminar en los tribunales, pero como en este país hasta el día de hoy existe la libertad de opinión, espero que se ahorren de hacer el ridículo en demandar a un simple analista político. Otro tema importante aquí a nivel de Las Palmas de Gran Canaria es el tema del sector del taxi. La pasada semana había una rueda de prensa sobre el tema de los floteros. ¿Y cuál es la situación actual del sector del taxi según usted? Bueno, es que el problema siempre, volvemos a hablar otra vez de corruptelas. Hasta que estalla todo el escándalo este del taxi, Luzardo decía que él no tenía constancia de que en Canarias existiera, Las Palmas de Gran Canaria para ser exacto, existían floteros. 48 horas más tarde decía que le habían llegado rumores de que existían 20 floteros, pero que no lo tenían muy claro. A día de hoy resulta que sí hay floteros. Es más, hoy el ayuntamiento presenta un borrador de reglamento del taxi, pero que no puede tocar, porque eso está en la Ley de Transporte y Movilidad del Gobierno de Canarias, lo que es la tenencia de las licencias, lo que es la titularidad, el traspaso o no traspaso de la titularidad de la licencia. O sea, presentan un borrador que en definitiva solo va a revolver las cosas para dejarlas como estaban. Y no hemos de olvidar una cosa, es una licencia municipal, o sea, es titularidad del ayuntamiento. Las licencias municipales son titularidad del ayuntamiento. El ayuntamiento las da a determinadas personas, titulares de taxis. Y esto, en el caso de que muera el titular, puede pasar a su cónyuge, si explota directamente el taxi. Eso no ha ocurrido y no está ocurriendo. Y en algunos casos especiales pueden contratar a personas para que trabajen en el taxi, pagando los costos sociales que eso tiene. ¿Qué ha hecho mucha gente? Mucha gente ha vendido las licencias del taxi. Otra gente la ha comprado. Han vendido algo que sabían que no podían vender. Por lo tanto, están cometiendo una estafa. Y los que han comprado algo que sabían que no podían comprar. Por lo tanto, si tienen que reclamar algo, tendrían que ir a los tribunales. Y ahí surge la figura del flotero, que es una forma de crear una compañía de taxis encubierta y que, no bastando con cometer esa ilegalidad, además promocionan la economía sumergida. Todos hemos oído casos de policías que los fines de semana, policías locales o policías nacionales, que los fines de semana trabajaban como taxistas. De bomberos que trabajaban como taxistas. Yo no estoy diciendo que la Policía Nacional, todos los policías nacionales estén trabajando como taxistas, ni que todos los bomberos estén trabajando como taxistas, ni que todos los policías locales estén trabajando como taxistas. Estoy diciendo que oíamos casos de que determinados miembros de las fuerzas de seguridad del Estado trabajaban los fines de semana como taxistas. Casos concretos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Reorganizar todo el sector del taxi, hacer que se cumpla el reglamento, que las licencias hoy por hoy vuelvan al ayuntamiento en su totalidad, que revise caso por caso de quién está explotando el taxi y quién no lo está. ¿Quién no lo está explotando? Oiga, muy sencillo, la licencia vuelve al ayuntamiento y que se utilice el reglamento, que es el asalariado más viejo pasa a explotar esa licencia del taxi. Y así nos evitamos esta privatización encubierta que son los floteros, y así evitamos esta burbuja que ha estallado y que, como siempre, en los casos de corrupción o de mafia, se descubren por delitos fiscales. Al Capone fue llevado a la prisión no porque cometiese asesinato, Al Capone fue llevado a prisión porque no pagaba impuestos. El caso Bárcenas va a prisión no porque haya cometido crímenes, no, es porque simplemente se financia ilegalmente un partido y porque hay sobres bajo la mesa. En el caso de los floteros pasa exactamente lo mismo. No es porque sean floteros, no es porque tengan 200 taxis o porque se esté explotando a una persona con un contrato de 2 horas y se lo voy a trabajar 14. No, es porque no pagan los impuestos. Al final se tira del hilo de los comportamientos mafiosos a través de Hacienda. Y es todo más simple. España tiene algo, son leyes y más leyes y reglamentos.
cúmplanlo. ¿Para qué saca el ayuntamiento hoy un nuevo reglamento del taxi si el que teníamos no se cumplía? Si ustedes no quieren que el taxi siga funcionando como está hoy, que la licencia municipal pertenece al ayuntamiento, pues saquen un decreto de privatización, que compañías privadas litiguen por esas licencias y la que mejor pague anualmente se lo pague al ayuntamiento. Yo estoy en contra de eso. No creo en la eficacia y en la eficiencia de la explotación privada frente a la pública. Porque lo privado obtiene beneficios a base de recortar derechos laborales y sociales de los trabajadores. Creo que con un servicio eficiente, con unos controles eficientes, en el que queden claras las reglas del juego, como era antes, el taxi sería perfectamente rentable, los trabajadores no se verían sometidos a la explotación en la que se ven y que paguen los responsables políticos que han permitido que esta situación se cree. ¿Se hará? No lo sé. Si todo sigue como está ahora, esto será una marejada, una tormenta en un vaso de agua. Se remueve todo para que todo al final siga como está. Desgraciadamente es así. En España lo que tendría que haber es un rearme ético y un rearme social en el que la ciudadanía exija que sus derechos se cumplan. No basta con que nos llamen ciudadanos o ciudadanas, tenemos que ejercer de tal. Si no, seremos súbditos y el súbdito solo obedece. Ya bastante tiempo hemos estado dejando la política en manos de la casta política y esto nos ha llevado a la situación en la que estamos ahora. La política es algo demasiado serio, nos afecta a todos, no vale con mirar para otro lado. Es demasiado serio y demasiado grave que estos señores nos hayan traído a esta situación. Ya es hora de que la ciudadanía vuelva a hacer política. ¿No cree usted que se está movilizando la ciudadanía? Se está movilizando sectorialmente. Se moviliza, por ejemplo, la plataforma de afectados por la hipoteca, estos desahucios, se moviliza los sanitarios, pero hay otros sectores que todavía no se mueven. El taxi no se ha movido, los asalariados del taxi tendrían que parar el servicio del taxi. Tendría que sacarse una ley que ya acabase con las cosas que ocurren en esta isla, como que un taxi de Las Palmas, de Gran Canaria, no pueda recoger pasajeros en el aeropuerto. La ley de transporte debería ser insular. ¿Que lo tiene que gestionar el Cabildo? Pues quizás un órgano superior. ¿Por qué? Porque las comunicaciones han mejorado mucho, las distancias se han acortado, por lo tanto, que un taxi solo pueda trabajar en la ciudad de Las Palmas o en la ciudad de Telde o en San Bartolomé de Tirajana es absurdo. Que el ámbito de transporte debería ser la isla, como es en el sector de la guagua, como es en la isla vecina. En Tenerife, TISA es una única compañía de transporte de guaguas que abarca toda la isla. Los taxis, 3/4 de lo mismo. En Tenerife usted puede coger un taxi en cualquier punto y que lo lleve y recoger clientes en cualquier otro punto. ¿Por qué en Gran Canaria no? ¿Somos diferentes? ¿Somos especiales? Yo creo que no. O sea, se pueden reformar las cosas y los tiempos de crisis son buenos para reformar las cosas, pero reformar las cosas para que nos beneficien a todos, a los más, a los ciudadanos, no para que beneficien a unos pocos, los políticos y los banqueros. Y eso ya se han beneficiado bastante durante estos últimos 30 años. Ahora toca que nos beneficiemos nosotros, los ciudadanos. Para finalizar, don José, ¿qué tiene positivo todo el tema de la crisis económica? Más solidaridad entre las personas, más unión con el tema de las redes sociales. ¿Qué ha traído positivo la crisis económica global? La crisis económica global, que yo llamaría estafa global, porque es una estafa hecha por el sector bancario y político, si algo bueno ha traído es que a muchas personas les ha despertado, las ha sacado de ese letargo en el que no querían preocuparse de la política, aunque la política les estaba afectando diariamente, y ellos no querían tomar decisiones. Ha sacado bueno que nos estamos ayudando los ciudadanos y las ciudadanas los unos a los otros. Ha traído bueno que los primeros sectores, como decíamos, los desahuciados, los sanitarios, los profesores, hayan salido a la calle a reclamar que se cumplan los convenios que se han ido firmando entre estos sectores sociales y la administración pública. Eso es lo bueno. Lo malo que ha traído,
Pues que las clases medias van desapareciendo, que cada vez hay menos trabajo, que el trabajo que hay es de menos calidad. En Canarias encima que la diferencia salarial con respecto a la península es del 15%. Esas son todas las cosas que ha traído la crisis y que determinadas personas, políticos, financieros y dueños de medios de comunicación, parece que las leyes no les afectan. Aparte del monarca que siempre ha estado por encima de la ley. Eso es lo malo. De esta confrontación entre lo malo que ha traído y lo bueno que ha traído, nacerá un nuevo marco social. Hay una conocida mía que dice que debemos abrir un proceso constituyente y que este proceso constituyente nuevo debe estar presidido por dos columnas. La coeducación, o sea, el educarnos en una relación dialéctica con la realidad, ver los aciertos y los errores y aprender a ponernos en el lugar del otro, y la solidaridad. Con estos dos pilares podemos construir un espacio político nuevo en donde todos tengamos cabida. De no hacerlo así, las salidas pueden ser o permanecer como estamos, es decir, los ricos se hacen más ricos y los pobres nos haremos más pobres, o una salida a la griega donde aparecen los populismos de extrema derecha con su carga de xenofobia, odio y violencia. En nuestra mano está como ciudadanos seguir por una vía en el que la sociedad toma las riendas de su presente y de su futuro, o la sociedad da la espalda a la realidad y deja que los políticos sigan haciendo lo que han estado haciendo hasta ahora. Nada, muchísimas gracias, don José, por estar aquí esta noche. Gracias. Muchas gracias a ti. Espero que la entrevista con don José González haya sido de su agrado. Muy buenas noches, Gran Canaria.